Esta entrevista no ha sido programada previamente y ha surgido de una manera espontánea gracias a la presencia del profesor Carlos Maldonado en la ciudad de Popayán, quien de una manera muy agradable, el profe nos ha otorgado un espacio para hacerle una pregunta en el marco del proyecto que aborda las temáticas vinculadas con la ética y los proyectos de inversión pública en el departamento del Cauca. Prácticamente lo que le propondría al profesor Carlos Maldonado, a quien le agradezco mucho, de igual el profesor Reinaldo Erazo, quien es partícipe del proyecto y quien también ha ayudado a agenciar este encuentro con el profesor Carlos Maldonado. Entonces, la pregunta sería si desde los referentes, ya sea los marcos éticos o en ese matiz filosófico que tiene la ética, sería posible identificar elementos que expliquen los fracasos o de igual manera los éxitos que pueden llegar a tener los proyectos de inversión pública en el departamento del Cauca o en últimas la región suroccidente de Colombia. Bueno, eh, ¿cómo te agradezco? Mira, es muy fácil pensar que, por ejemplo, los problemas de gobierno, de gobernanza, etcétera, se deben a ausencia de criterios éticos. Si eso fuera cierto, digamos, se podrían solucionar los problemas del mundo, del país muy fácilmente. Lo que pasa es que la ética es un termómetro de un malestar profundo social en la cultura. Y en el caso de lo que mencionas, la principal responsabilidad está en el tipo de racionalidad y por tanto de comportamientos que implica la búsqueda de ganancia, de provechos y demás, que son la eficiencia y la eficacia. Y mientras que la ética supone razonamiento, formas de vida que implican una temporalidad a mediano y largo plazo, nadie es bueno en ese instante. Puedo tener un acto afortunado, ¿no es cierto? La eficiencia y la eficacia, el llamado a la ganancia ya, etcétera, puede ser vista como el principal obstáculo para comportamientos que podemos llamar morales, éticos, humanos, favorables a la vida. Sí, sí, en efecto puede incluso justificarse ese tipo de acontecimientos desde unas perspectivas muy utilitaristas incluso la misma ética trataría de dar cuenta de cómo se podría hacer ciertos tipos de interpretaciones en el contexto del beneficio general que supone, por ejemplo, la utilidad de lo general sobre lo particular y que a partir de ahí se podrían llegar a justificar muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, la posibilidad de mentir, la posibilidad de engañar, de robar poquito, etcétera, etcétera. Y eso tendría, digámoslo así, como un marco justificatorio de lo que acontece en este tipo de regiones. En ese sentido, claro, la ética implica un proceso de reflexión, implica, es más, la ética debería ser reflexiva acerca de nuestros comportamientos en el marco de dar garantía para la supervivencia de nosotros como especie y en últimas del cuidado de la vida. Mm, pero entonces podría llegar a decirse que en realidad lo que hace falta es reflexión, reflexión al respecto de lo ético. Sí, inmediatamente sí, porque vivimos en un mundo que vive al día, que está pensando en tiempos muy cortos, y la reflexión supone un tiempo que no está en el tiempo, Sí. ¿cierto? ¿Cuánto tiempo va a reflexionar? ¿Qué sé yo? Lo que en Occidente llamamos reflexión es lo que todos los pueblos, las grandes culturas, han llamado meditación.
Y esa tiene una carga perfectamente distinta a simplemente piense y reflexione y saque una hoja, puntos positivos y negativos y cosas como esas. Dicho eso, quisiera agregar otro elemento, y es que la ética clásicamente en Occidente ha sido un tema individual, personal. Si tú lo quieres, para usar la expresión que todos conocemos japonesa, la mejor almohada es la mejor conciencia es una conciencia tranquila es la mejor almohada. Perdóname. Cuando justamente el tema de la reflexión que tú bien mencionas y los comportamientos morales, eso debe ser un asunto colectivo. Porque el individuo, sí, porque el individuo sí existe manifiestamente, desde luego, pero es una abstracción, ¿cierto? Es una abstracción, un invento que nace en la historia de Occidente en dos momentos, en la Grecia, el periodo clásico de la Grecia y luego en el Renacimiento. Pero si yo soy ético es porque yo me debo a un tejido social y a un entorno con la naturaleza. Y no que yo tengo mis criterios, mis principios, mis valores y lo que tú quieras, punto, y el otro sabrá cómo se comporta. Creo que ese segundo elemento es importante ponerlo sobre la mesa para que no sea el asunto de que ese no es ético y aquel sí lo es, desplazando a segundos planos la importancia del tejido social, del resorte cultural, etcétera, que es el que efectivamente me permite a mí, uno, comportarme de una manera adecuada y dos, ¿cómo se llama? Elaborar quizás un juicio sobre otros. No, pues muy interesante, profe, lo que acaba de decir, por una sencilla razón. Y es que, claro, si nosotros denominamos reflexión, directamente lo vamos a vincular con un matiz de racionalización. Y no, y la meditación implica algo muy ajeno, que se puede incluso rastrear desde otras filosofías, como por ejemplo el taoísmo y la posibilidad de llegar a unos equilibrios por ejemplo, con la naturaleza, unas armonías, incluso más que equilibrios, o otras formas de ver la vida por fuera del occidental. Nunca lo había visto así. Es la primera vez que vinculo la palabra reflexión con racionalización y que es propia solamente de esa cultura occidental. Importante pues porque daría pistas también para abordar eh, ese mismo proceso de teorización ética desde una perspectiva también crítica. No sé, tú, profe, si quieres. Agradecerle al profe Carlos con la reflexión que él nos hace entre la ética mía frente a la ética social o de la comunidad. ¿Qué hacer ahí? Hoy, tal vez no como un remedio total, pero sí como unos paliativos para ir avanzando. Claro, porque yo no me quiero colocar nombres, soy el líder empresarial o el líder de los proyectos, primero yo, segundo yo, y tercera o cuarta por allá, la comunidad, que es la que tiene y sufre los problemas. ¿Qué aproximaciones hacer ahí? Eh, lo que voy a hacer es solamente un ejemplo, no es ni siquiera un argumento. ¿Cómo fue que nos gusten o no nos gusten? Lograron triunfar los cristianos, que era una secta, 12 gatos, ¿cierto? Y terminan convirtiéndose en lo que llegaron a ser. Porque esa experiencia es exactamente la misma de los grupos revolucionarios, socialistas, comunistas, anarquistas en el siglo XIX y posteriormente. Entonces, porque por delante no iba el discurso. Yo soy liberal, yo soy católico, yo soy judío, lo que tú quieras, sino iba, yo soy, sí, iba justamente la compasión, la solidaridad, el compañerismo, el vecindazgo, es a propósito de tu pregunta. Entonces, lo determinante no es enarbolar ideas, valores y principios, es cierto, que se pueden construir y tumbar así de fácil, sino actitudes empáticas, actitudes, es lo que quiero decir, experiencias, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Y yo me alegro de mi amigo
o me conduelo de él como una actitud, como una experiencia, antes que como un ejercicio reflexivo. Yo soy tú kantiano, o yo soy positivista, o yo soy liberal o marxista, o lo que tú quieras, ¿cierto? De suerte que es el comportamiento el que me permite desde adentro, ¿no es cierto? Justamente vivir una experiencia moral, una experiencia ética, y entonces vincularme con la naturaleza del tejido de los otros. Y eso es lo que no hay, porque lo primero que se enarbola allá afuera es la bandera. Sí, sí. ¿Cierto? Son los símbolos, si tú lo quieres. Y los símbolos van de últimos. Lo primero, literalmente, es un tema de empatía, y lo digo efectivamente, es un asunto de piel. Permíteme, me siento un asunto teórico. La piel no es un órgano. La piel en realidad es una víscera. Lo que pasa es que es una víscera que está volcada hacia adentro y hace lo mismo que hacen las vísceras. Y entonces los asuntos de piel con los amigos, etcétera, son asuntos viscerales. Literalmente, esto es biología fantástica, que ni siquiera a los médicos se les enseña ese tipo de cosas. Ese es el cómo, ¿es cierto? Y el distanciamiento de una actitud puramente reflexiva, principialista en últimas, y demás. Sí, sí. Claro, nosotros nos hemos abordado un proceso de análisis de lo que ha sido la ética, y la hemos abordado desde una perspectiva muy teórica para intentar dar una explicación como determinante de los fracasos, principalmente de los proyectos. Y en ese sentido hemos identificado las dos grandes líneas desde perspectivas extremas: la postura deontológica kantiana y la utilitarista propia del capitalismo, que se vincula fácilmente con las dinámicas propias de la economía capitalista. Y, y las dos las vimos extremas, tanto la una como la otra. Sí, pero si las vemos, digámoslo así, si las tratamos de conciliar, difícilmente se puede hacer. Ponerlas en un punto más central, y pues por muchas razones. Sin embargo, lo que sí logramos identificar es que posiblemente la ética utilitarista podría justificar muchas de las cosas que acontecen en el marco de los desarrollos de los proyectos, precisamente porque siempre se va a suponer el bien general sobre el individuo, el bien general o la utilidad, más bien, la utilidad general, y eso podría llegar a justificar muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que en los proyectos de inversión pública sea muy cotidiano el mentir, o el hecho de que lo que se denomina consentimiento informado no sea abordado desde cómo se debe abordar, porque implicaría, por ejemplo, la información plena y el conocimiento pleno tanto de las comunidades y de las personas que de alguna manera se ven directamente involucradas en los proyectos. Entonces, lo hemos abordado muy teóricamente. Por lo tanto, verlo desde no sé, como desde la acción, desde la praxis, que se dinamiza dentro de las relaciones entre los proyectos y las comunidades, es un poco más complejo. ¿Sí? Manifiestamente. Ya que mencionaste el consentimiento informado, esa es una falacia. Y abogados, profesores, mencionaste médicos, etcétera, mencionaste la ética deontológica, como no, en los trabajos de campo, etcétera. Estamos engañando a la sociedad, porque el derecho nos enseña que ahí no hay ningún principio en absoluto ético. En derecho eso se llama contrato vinculante. Y el contrato vinculante es que si yo no firmo, no me entregan la tarjeta de crédito. Y si yo no firmo y me someto, pues no hacen el procedimiento y cosas como esas. Entonces, ahí de moral o de ética no hay nada. Uno, pero eso es de pasada.
Eh, la ética yo creo que no se puede, parte del error es que se la ha erigido en una columna, ¿cierto? Y yo creo que no se la puede ni se la debe enseñar, ¿cierto? Porque la ética es esencialmente ejemplar, es empática, ¿cierto? Yo enseño ética cuando yo, por ejemplo, que soy profesor de música, enseño bien a tocar un instrumento y a no hacer trampa de una escala a la otra o un bemol sostenido, porque suena feo, ¿cierto? Y así sucesivamente. O creer Y en la que música suena feo. Es que es eso. O creer que un profesor de ética es ético. Efectivamente. Sí, o Sí. sea, suena extraño. Entonces, hay que sospechar de todo ese ejercicio de racionalización de la filosofía moral, ¿cierto? De la ética, etcétera, porque eso lo que hace es mandar a lugares secundarios la importancia del cuerpo, la importancia del corazón, la importancia de la piel, mirar al otro a los ojos, sentarme con él o con ella en el andén, en la vereda, con cosas como esas. Ese es el tema delicado. Y coincido contigo absolutamente que los dos extremos terminan como el uroboros mordiéndose la cola en el sentido de que el utilitarismo o la ética kantiana cumplen, tienen esa falencia, son eminentemente racionales. Y la racionalidad es importante para algunas cosas, para los balances financieros, si tú lo quieres, o para ver si está lloviendo o no, pero no para la convivencia. ¿No es cierto? Para la convivencia necesitamos mucha corporeidad, mucha empatía, mucha actitud, y a veces también mucho silencio. ¿Ves? Sí, no, de acuerdo, profe. No, es más, yo siempre también había considerado que, por ejemplo, las éticas que se desarrollan a niveles de cursos en pregrados deberían generar la posibilidad de la reflexión alrededor, por ejemplo, de la literatura o del cine o de la música o de los acontecimientos que se ven en la calle, ¿sí? El cine nos diría mucho, igual que la misma literatura. Y ojalá que eso se pudiera desarrollar, es decir, por ejemplo, la reflexión a la luz de un texto de literatura. Por ejemplo, no sé, Los Miserables, por ejemplo, el mismo Principito, daría y sería mucho más, sí, claro, más humana, pues, que desde la perspectiva teoricista. Claro, porque utilizando la expresión de Weber que todos conocemos, es como si los éticos o los filósofos morales supieran de ética y fueran expertos, a propósito de entre técnicos y expertos, políticos y expertos, ese tipo de cosas. Y en la vida difícilmente encontramos expertos, porque es un tema en el que todos vamos aprendiendo de todos, vamos corrigiéndonos unos a otros, vamos mejorándonos mancomunadamente. Ese es el tema central. No, pues de mi parte, pues yo creo que ya agradecerle, profe, porque pues usted entra a clase ahorita y pues ha sido muy enriquecedor estos 15 minuticos que usted nos ha otorgado. Quedo supremamente agradecido y también con el profesor Reinaldo que pues nos permitió esta reunión. ¿Tú quieres decir algo, profe? No, agradecer al profe Carlos. Yo creo que del tema que está pendiente de seguir conversando, fruto de sus conferencias que ha venido, que le decía yo que la parte misional, visional, valores de las organizaciones, usted dice, revisémoslas. Y ahí queda una pista, porque lo que nos está diciendo es, necesitamos eh, inversionistas, gerentes de proyectos, que a partir del ejemplo nos muestren cosas. Y no desde la misión, que yo soy el líder, de la visión que seremos en el año 2040 los mejores del mundo. Y eso, entonces ahí ya vamos acotando un tema que está una lectura pendiente fruto del ejercicio de ayer, porque él dice, no, fuera, él no dice fuera, él dice fuchi, misión, visión, todas esas pendejadas, dice él.
Yo le venía diciendo ahora que cómo hacemos para el conversatorio que vamos a tener y para los estudiantes suyos y míos que fueron y que nos dijeron, bueno, y el profesor nos dice ahí, ¿y qué hacemos? Y por ahí puede haber una posible respuesta a eso. Y yo creo que el mundo de los proyectos es lo mismo, sino que ahí entramos en encrucijadas burocráticas, que pues, la ética parece que puede ser como una banda ancha donde nos podemos mover. Lo que pasa es que no hay una respuesta totalitaria para decir esto es bueno, esto es malo, y donde aparece la moral, ¿sí? Y entonces, pero la gente se aprovecha de esa banda ancha para moverse y decir, no, yo sí robé, pero poquito. Yo hice la vía, que es una caspa asfáltica de 15 centímetros para que dure 40 años. Yo la hice de 4.5 porque me podía la máquina cambiar la cifra, porque así está la situación hoy con carpetas asfálticas, con obras de edificios y cosas, ¿no? Con colegios, que uno dice, ¿será que estos locos que están haciendo el colegio pasaron por la universidad? ¿O son inversionistas, gente que le está ayudando a recaudar dinero al político para que recupere, que hoy está en un cargo directivo, recuperando la inversión ellos, y decir, un colegio que está diseñado para hacer con 100 pesos, lo hacemos con 10, cuando van a ir a vivir niñas y niños allá, y van a ir a vivir profesores y padres de familia, por ejemplo. Entonces esa es como la angustia de que nos entra a nosotros los profes y a los estudiantes que están ayudando acá, de qué hacer para que no sigan fracasando los proyectos en el territorio. No sé cómo quiera cerrar ahí. Sí, con una rápida mirada ecológica. Evidentemente que hay que tener en cuenta la situación del país, la situación del mundo, naturalmente que hay que tener en cuenta la situación del departamento, pero también, y ese es el elemento de ecología, los microclimas, los nichos ecológicos, porque esos son a la hora de la verdad más determinantes que lo que no, que es una metáfora ecológica, que lo que sucede en el polo norte o en el polo sur, o con los vientos alisios, etc. Los microclimas y la inteligencia de los organismos está en leer el microclima y entonces es literalmente transformar